Ya, les voy a hablar acerca de la bronquitis crónica. La bronquitis crónica se va a definir como la inflamación de los bronquios, que va a ser acompañada de una tos persistente con una producción de esputo por un tiempo mayor a 3 meses consecutivos en un periodo de 2 años. Eh, esta enfermedad está clasificada dentro de las enfermedades respiratorias crónicas ocupacionales cuando su origen está relacionado a una inhalación constante de productos químicos o irritantes en el entorno laboral. Esta enfermedad va a estar en uno de los extremos del espectro de la EPOC. Por un lado va a estar el enfisema y por el otro lado va a estar la bronquitis crónica. Esta bronquitis crónica va a tener agentes químicos causales como gases y vapores irritantes, polvos industriales, vapores orgánicos y solventes. Dentro de los gases y vapores irritantes va a estar lo que es el amoníaco, el cloro y sus derivados, el oxígeno nitrogenado también. Dentro de los polvos industriales va a estar el sílice cristalina, que más que todo va a estar producido en minerías, al hacer cerámicas y en las construcciones. Eh, y en los vapores orgánicos vamos a tener lo que es el tolueno, el benceno y el sileno, que va a estar presente más que todo en las pinturas, en los barnices y en los tintes. También van a aparecer lo que son las causas favorecedoras de esta enfermedad, tanto personales como laborales. Dentro de las personales van a estar lo que es la edad avanzada, va a estar también lo que son los antecedentes familiares o genéticos de enfermedades respiratorias, también va a estar lo que es una inmunosupresión, es decir, una disminución de capacidad del sistema inmunológico para defender nuestro cuerpo. Y también el consumo del tabaco, ya sea activo o pasivo. Y dentro de las causas favorecedoras de la enfermedad laborales, vamos a tener lo que es una falta de ventilación adecuada, un mal uso del EPP y también va a ser una constante exposición a los agentes químicos. De ahí tenemos lo que es la fisiopatología de la bronquitis crónica. Para esto debemos saber un poco de la anatomía de la tráquea, de los bronquios y de los bronquiolos. Vamos a tener acá la tráquea, que se va a dividir en bronquios y posterior en bronquiolos. Esta tráquea va a tener 3 capas, que va a ser la mucosa, la submucosa y la adventicia, de las cuales nos importan más la mucosa y la submucosa, porque en estas 2 capas se va a dar la producción de moco por las células caliciformes. En el bronquio igual, va a tener solo lo que son 2 capas, la mucosa y la muscular lisa. En la mucosa se va a secretar lo que son las células caliciformes productoras de moco. Y en los bronquiolos no se sintetiza moco, al contrario está reemplazada estas células caliciformes por las células clara, que van a regular la respuesta inflamatoria y también participa en lo que es la reparación pulmonar. Entonces, seguimos con la fisiopatología. Todo inicia con el daño al epitelio respiratorio. ¿Pero por qué? Va a iniciarse con una hipersecreción del moco. Esto va a ser producido por una inhalación de agentes contaminantes, químicos o irritantes, que va a dar como resultado una hipertrofia de las glándulas mucosas, que como ya les había dicho son las que producen moco. Este aumento de síntesis de moco va a afectar tanto a la tráquea como al bronquio, causando también lo que es una hiperplasia de las células caliciformes que afectan a las vías respiratorias menores, que son bronquios y bronquiolos, que miden menos de 2 a 3 milímetros.
Luego sigue la fase de la inflamación crónica, que acá van a aparecer células inflamatorias como los neutrófilos, linfocitos y los macrófagos. Esta inflamación va a obstruir la luz bronquial o el conducto por donde pasa el oxígeno y el dióxido de carbono, dando así un engrosamiento y una fibrosis de la vía aérea. Y posterior a ello se va a dar lo que es un trastorno del intercambio gaseoso. Es decir, por el aumento del moco y la obstrucción de esta luz bronquial, va a haber una hipoventilación y una hipoxemia, ya que como está obstruido, una persona no puede respirar con total normalidad. Las complicaciones de futuro va a ser la EPOC y también las infecciones respiratorias constantes. En las manifestaciones clínicas vamos a tener lo que es una tos persistente, disnea, que es dificultad al respirar, una expectoración de esputo, vamos a tener sibilancias o ronquidos, vamos a tener también lo que es una hipoxemia crónica. Para diagnosticar esta enfermedad vamos a requerir diversos métodos, empezando con la historia clínica para saber a qué sustancia nos estamos enfrentando, ¿no? Más que todo el paciente a qué sustancia que es la que ha inhalado. Otro método vamos a tener lo que es la espirometría para diagnosticar la obstrucción crónica del flujo aéreo y en qué gravedad se encuentra el paciente. Para considerarlo como obstrucción, se considera que si menos del 70% de aire es expulsado en el primer segundo, se considera como una vía aérea obstruida. Es decir, que el aire sale más lento de lo normal. De ahí tenemos lo que es la gasometría arterial para evaluar lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono. Vamos a ver si es que hay hipoxemia o hipercapnia. La hipoxemia va a ser cuando hay menos de 80 milímetros de mercurio, y hipercapnia cuando hay más de 45 milímetros de mercurio. Y esto es más que todo en casos avanzados. De ahí tenemos lo que es la oximetría del pulso para verificar si el paciente tiene hipoxemia. La radiografía de tórax para evaluar el tamaño de las estructuras, más que todo si es que hay un engrosamiento de los bronquios. Y el análisis de esputo para ver a qué bacteria nos estamos enfrentando y para que el médico vea qué antibiótico se le va a recetar. De ahí tenemos lo que son los diagnósticos de enfermería. Tenemos el deterioro del intercambio gaseoso, va a estar relacionado a una alteración de la ventilación alveolar secundaria a la inflamación bronquial y también por un daño alveolo-capilar por exposición crónica a los agentes químicos. Se va a evidenciar por una disnea estando en reposo o ante un ejercicio leve, también por la hipoxemia y por la hipercapnia, al igual que el uso de los músculos accesorios. Otro diagnóstico sería la limpieza ineficaz de las vías aéreas. Va a estar relacionado a una hipersecreción de moco y a una tos ineficaz por debilidad muscular o fatiga. Va a estar manifestado por una tos productiva persistente, por ruidos respiratorios y por una expectoración purulenta. Otro diagnóstico viene a ser lo que es la ansiedad, relacionada a una dificultad respiratoria crónica, un miedo a la progresión de la enfermedad y a un ambiente hospitalario o laboral hostil. Y va a estar manifestado por una inquietud, un insomnio, un aumento de la frecuencia respiratoria, cardíaca y una expresión verbal de temor o de inseguridad. Y otro diagnóstico va a ser la intolerancia a la actividad, relacionado a lo que es el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. También a la disnea por el esfuerzo y a la fatiga crónica. Y va a estar manifestado
por una disnea al caminar, al subir las escaleras o al hacer algún esfuerzo. También por una disminución en la saturación de oxígeno y por una necesidad de pausas frecuentes al realizar alguna actividad. Los cuidados de enfermería va a ser la oxigenoterapia para mantener en los valores normales los niveles de oxígeno. El manejo de la vía aérea, tenemos que siempre verificar que la vía aérea esté permeable para evitar complicaciones. El fomento del autocuidado, acabamos de enseñarle al paciente el uso de lo que son los inhaladores, si es que necesitara, de las cánulas, entre otros materiales. También la educación sobre el tratamiento, enseñarle qué medicamentos debe tomar, en qué horario, según indicación médica. También un fomento del ejercicio respiratorio para fortalecer lo que son eh, los músculos y ayudar al paciente. Y también la prevención de infecciones respiratorias con ayuda de las vacunas. De ahí, para la prevención de esta enfermedad, vamos a tener en cuenta la espirometría anual como control, una correcta ventilación del lugar donde laboremos, el correcto uso del EPP, y también como personal de salud vamos a tener en cuenta la realización de campañas acerca de estas enfermedades y cómo prevenirlas. Eso es todo.